Ok, vamos a comenzar. Vamos a irnos de corridito. Este video va a abarcar 3 sesiones, que son 3 clases. Esta sería la sesión 1 del bloque número 3. Y vamos a hablar de las ramas del derecho. Esta sería la parte 1, porque vamos a ver repetidos el tema en las diferentes sesiones que vamos a ir avanzando. En este tema vamos a hablar sobre las ramas del derecho, los distintos tipos de derechos que existen, y vamos a hablar de ellos de una manera muy general. Vamos a explicar características muy generales para que ustedes tengan una noción de lo que trata cada uno de ellos. En esta sesión vamos a hablar del derecho constitucional, del derecho administrativo y del derecho penal. ¿Ok? El derecho constitucional lo vamos a encontrar en la página 85. ¿Se acuerdan ustedes que nuestra Constitución es la ley suprema? A partir de ella van a emanar las distintas leyes, normas y reglamentos. La Constitución, de manera muy general, nos dice el qué debe de existir para organizar el país. Y la Constitución está dividida en 2 partes: la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica es la que nos habla de los 3 poderes, en general de todas las instituciones que debe de existir en el país para que pueda funcionar, y las atribuciones de manera muy general que debe de tener cada uno de ellos para que pueda funcionar. Y la parte dogmática nos habla de los derechos, en particular de las garantías individuales. Entonces, el derecho constitucional es aquel derecho que es referente a todo lo que está escrito en la Constitución y que nos indica el cómo se debe de organizar al país tal cual. Es de una manera muy general cómo es lo que debe de organizarse tal cual el país. Todo lo que conlleve los 3 poderes de la Unión, los requisitos para ser diputado, para ser senador, para ser presidente, para ser gobernador, el tipo de votaciones, la forma de gobierno, el territorio que forma parte de la jurisdicción del país, todo ese tipo de cosas que son instituciones que permiten que funcione el país, está estipulado de manera muy general en la Constitución, y ya va a especificar exactamente las funciones de cada uno y cómo debe dirigirse en las demás leyes, normas y reglamentos. Y la otra parte dogmática pues considera los derechos que tienen las personas, los ciudadanos, en particular las garantías individuales que vimos en el bloque anterior. En el derecho administrativo. El derecho administrativo compete básicamente al poder ejecutivo. Acuérdense que el poder ejecutivo es el que administra. Tenemos a los presidentes, el presidente de la República, el presidente municipal y al gobernador del estado. Son los que van a administrar los recursos que existen. O sea, administran recursos o administran impuestos para decidir en qué se gasta, en qué obras se va a gastar, de qué manera van a existir programas asistenciales que van a ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Van a administrar recursos, no solamente dinero, sino generar todo tipo de recursos. Tiene algunas características. Es común porque dice, pues sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Básicamente, pues porque es común porque se encuentra en todas las instancias de funciones del país. Cada secretaría tiene un departamento de administración en donde tiene que administrar sus propios recursos. La Secretaría del Agua, de Hacienda, etcétera, etcétera. Todos tienen que tener un área administrativa. Es autónomo, dice, pues obedece a sus propios principios generales. Tiene
tiene algunos principios propios, que básicamente es la correcta administración de los impuestos o los recursos. Es local porque responde a las leyes y ordenanzas de cada país, y es exorbitante porque siempre en donde exista un país de ley tiene que existir un derecho administrativo que indique cómo se va a administrar la riqueza de ese país. Entonces es exorbitante porque está en todas partes, no importa qué tipo de gobierno sea, siempre que exista un gobierno existe un derecho administrativo. ¿Estamos? Se rige bajo algunos principios. El primero es el de la legalidad objetiva. Dice, establece que todo acto emanado de un poder público debe de darse en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción, y no a las subjetividades involucradas, es decir, a la voluntad de las personas. Significa que toda aquella resolución judicial que haya respecto del manejo de los recursos, tiene que basarse esa resolución o esa decisión judicial en base a una ley que ya exista y que sea aplicado un criterio general. Aquí no deben de intervenir bajo ninguna circunstancia intereses personales de nadie. Tiene que ser conforme se establece en la ley. ¿Estamos? El principio de oficialidad dice, establece que la iniciación, impulso y desarrollo de procesos del tipo judicial y o administrativo deberá depender siempre de un órgano del poder público y no de la voluntad de los individuos involucrados. Este habla de que solamente una institución oficial o una persona oficial, en caso de un tribunal administrativo, son los encargados de administrar justicia en esta materia. No debe de responder a intereses personales, sino que tiene que ver una persona que sea un servidor público a cargo, quien deba de dirimir o resolver las controversias o problemas que haya en materia administrativa. El principio del informalismo en favor del administrado dice, establece que los ciudadanos deberán ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales, para que determinadas rigurosidades formales no entorpezcan la búsqueda de una solución para su caso. En el caso de que, por ejemplo, llevemos un proceso ante Hacienda y falte algún elemento que cubrir dentro de la carpeta de investigación o como sea, falta algún elemento que puede puede ser como un problema, puede ser un obstáculo para que se juzgue a la persona, en ese momento ese obstáculo se va a obviar como si no existiera, para que no pueda obstruir la administración de justicia que debe de hacerse para resolver el caso en concreto. Entonces, si existe un problemita que nos puede recaer en que una persona no sea juzgada, entonces en este momento entran en este principio para decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa ese detallito, hay más, quítalo, sácalo, no existió, y le continúa el proceso. Y por último tenemos el principio del debido proceso o la garantía de la defensa, en la cual, independientemente de quién seas o de lo que hayas hecho tal cual, tienes derecho a defenderte en un proceso administrativo en tu contra. Tienes un derecho de poder tener un abogado y asesoría jurídica durante todo tu proceso. Eso, muy a grandes modos, es el derecho administrativo. Tenemos entonces el derecho penal, que nos encontramos en la página 87, y es el que habla del carácter punitivo de la ley. También conocido por muchos como el derecho positivo, porque impone sanciones. Punitivo significa sancionable, ¿estamos? Es aquel derecho que se va a encargar de las sanciones de determinadas conductas de las personas. ¿Qué tipo de conductas? Las conductas delictivas. Entonces, el derecho penal es el que va a determinar lo que es un delito y lo que no lo es. Y va a determinar también qué sanciones se le deben de imponer a las personas que cometen los delitos. Este tipo de derecho pues ha existido básicamente desde que somos una sociedad tal cual, y ha ido evolucionando conforme van pasando el tiempo,
Uno de los orígenes que podríamos decir del derecho penal es la ley del talión, la de ojo por ojo, diente por diente, y con el paso del tiempo fuimos alejándonos un poquito más de las barbaries en algunas situaciones para formar lo que tenemos en derecho penal como el día de hoy lo conocemos. Tiene algunos principios como por ejemplo los siguientes. La presunción de inocencia significa que en el momento en el que tú inicias un proceso judicial vas a ser considerado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Vas a tener el principio de la igualdad ante la ley, significa que sin importar que seas hombre, mujer, indígena, lo que seas, vas a recibir las mismas oportunidades ante la ley. La proporcionalidad del castigo, esto significa que las sanciones que se tienen que poner ante tu conducta delictiva no pueden ser peores de lo que corresponde tu acción delictiva. Por ejemplo, si yo me robo 1 kilo de tortillas, no me van a cortar la mano porque pues una mano tiene un valor en muchos sentidos mucho superior a 1 kilo de tortillas. Entonces la sanción no puede ser mayor que la de el delito que se cometió. De igual manera, si tú te robas una cosa y la cosa vale 25 pesos, pues tu multa no puede superar en proporción ese valor. El siguiente principio es el de la legalidad del derecho. Significa que las sanciones que te vayan a aplicar para tu delito deben de existir dentro de la ley. No pueden aplicar sanciones ilegales. Por ejemplo, aquí en México es ilegal en el ámbito civil la pena de muerte. Entonces, si un juez determina que una persona debe de morir, esa sanción es ajena a derecho. Entonces no se puede aplicar. Solamente las sanciones que están ya aceptadas dentro del derecho, dentro de las leyes, dentro de las normas, son aquellas que se pueden aplicar. A eso se refiere con legalidad del derecho. El respeto al debido proceso significa de que existe un proceso en el cual la persona tiene algunas oportunidades para poder defenderse y entrar en ejercer sus derechos, como por ejemplo también está obviamente la presunción de inocencia y todos los temas que hemos visto hasta ahorita. Tiene que haber un proceso y el proceso tiene que estar estipulado conforme a la ley. Y no podemos inventar procesos de la nada nada más porque sí para un caso en concreto. Existe un proceso que debe de ser igual para todos igual. Y por último tenemos los derechos humanos, que son aquellos que deben de regir las acciones tanto desde la policía hasta todo el proceso e incluso las sanciones. Son los que vimos nosotros en los últimos temas del bloque anterior. Obviamente, aquí hablamos, por ejemplo, de la prohibición de la tortura, entre muchas otras cuestiones. A muy grandes modos, esto es el derecho penal. Ahora sí, en la página 88 tenemos la actividad 31 que dice, en una tabla o esquema, explica la definición de los derechos constitucional, administrativo y penal, así como sus características, principios y da 3 ejemplos en los que se aplique la vida cotidiana. Voy a dejar la actividad aquí colgada también, por si la quieren ustedes hacer de manera virtual, ya saben, le toman una foto y lo envían. Asegúrense, por favor, de que se envía correctamente el trabajo o me lo manden directamente a mi correo y asegúrense de que realmente me esté llegando porque me están apareciendo en algunos casos de que sí me están enviando los trabajos, pero la verdad es que no es así. Entonces, es importante de que estén, obviamente, asegurándose de que estén cumpliendo con sus trabajos tal cual, porque si no lo tengo yo en cuenta, si yo no lo puedo revisar, si no lo puedo ver, yo no lo voy a tomar en consideración al momento de revisar. Y acuérdense que esos trabajos, todos en conjunto, van a ser para evaluar su tercer parcial. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a las ramas del derecho, parte 2. En esto, va a abarcar la sesión 2 del bloque 3. Y en esto vamos a hablar del derecho procesal, del derecho fiscal y del derecho agrario. Ok, el derecho procesal. Ya ven ustedes que ya hablé un poquito de
del derecho penal y del proceso que se debe de seguir, en el derecho administrativo también el proceso que se debe de seguir. Una cosa es lo que nos dice la ley de lo que debe de ser y otra cosa es cómo debe de hacerse. Si bien la Constitución y la ley federal de X cosa te va a decir qué es lo que debe de hacerse, el derecho procesal te va a decir cómo se debe de hacer. ¿Cómo se hace qué? El proceso para administrar justicia. Si en el derecho civil, en la ley federal civil, por ejemplo, nos hablan de que las personas tienen la oportunidad de divorciarse una vez que se han casado, pues bueno, entonces, yo me puedo divorciar sin ninguna bronca. Ahí me dice el qué. Ahora me tiene que decirle cómo, qué tengo que hacer, ante qué tengo que acudir, cómo tengo que hacerle para poder iniciar el proceso de divorcio. Para eso están las leyes procesales y tenemos un código procesal civil, un código procesal penal, un código procesal administrativo, etcétera, etcétera. En particular, y de manera muy general, porque son los más comunes, tenemos el procesal civil y el procesal penal. El procesal civil, esto aparece en la página 89, nos dice, tiene que ver con las disputas que ocurren en el marco de la sociedad y que precisen de la decisión justa del Estado por resolverse sin implicaciones, sin implicar violaciones punibles a la ley. Básicamente, el procesal civil tiene que ver con conflictos entre civiles que no constituyen delitos. ¿Ok? Como por ejemplo, como si ustedes, el divorcio, los testamentos, etcétera, etcétera. Y tenemos un procesal penal que este es el proceso que se debe llevar a cabo con conflictos que constituyen delitos. Y en este caso se ha cambiado el proceso de un proceso que llevamos antes de meter un acta, revisarla, etcétera, etcétera, a un proceso oral o lo conocido como los juicios orales. Todo esto nos lo va a indicar el Código Procesal Penal. ¿Estamos? Entonces, a grandes modos, esto es el derecho procesal, el que va a indicar cómo se hace el proceso para llevar a cabo una acción ante la ley. Tenemos el derecho fiscal. El derecho fiscal es, dice, o derecho tributario es una rama del derecho financiero dedicada al estudio de las normas que establecen y aplican los impuestos o tributos. Ok, si en el derecho administrativo hablábamos de administrar recursos en general, en el derecho fiscal nos referimos a administrar en concreto dinero, impuestos, tal cual. En ese sentido tenemos dos subtipos de derechos fiscales, que es el material y el formal. El material dice que se ocupa de las normas jurídicas que sostienen la disciplina tributaria de la nación. Básicamente nos habla de las leyes que existen para regular el derecho fiscal. Y en el derecho fiscal formal habla de el proceso. Entonces, el derecho fiscal formal básicamente es el proceso que se debe llevar a cabo ante las autoridades para hacer valer las leyes. Es como el procesal fiscal, hagan de cuenta. Se rige bajo algunos principios, como por ejemplo la legalidad del tributo, que dice, bajo la premisa nullum tributum sine lege, o sea, no existe tributo sin ley, este principio establece que los tributos solo pueden ser dictaminados por un poder constituido legalmente, o sea, dotado de legitimidad y autorización explícita por parte del conjunto de la sociedad. Del mismo modo, establece que ningún tributo podrá establecerse de modo tal que violente en lo más mínimo la ley. Esto básicamente dice que los impuestos deben de ser establecidos directamente por una ley
es lo que se refiere tal cual, y que si no existe un impuesto, pues entonces tampoco puede existir una ley. Y si existe una ley, tiene que existir un impuesto. Es una situación de o existe uno o no existe ninguno. ¿Estamos? La obligatoriedad del tributo. Obviamente, como su nombre lo indica, pues se habla de que es una obligación para todos el pagar impuestos. Uniformidad del tributo significa que todos, independientemente de rangos o lo que sea, debemos pagar en la misma proporción los mismos tributos o los mismos impuestos. Y la publicidad del tributo dice, establece dicho en palabras simples que la materia tributaria debe de ser pública, o sea, no debe tener margen para secretos o manejos privados. Básicamente significa que esto debe ser transparente, público y abierto. Estamos, el pago de impuestos tal cual. La información tiene que llegar a todos por igual, de la misma manera. La certeza del tributo dice, según este principio no basta con que la ley cree el tributo, sino que además deberá acompañarlo de todas las disposiciones necesarias para su regulación, control y puesta en práctica, asegurando que exista la mayor certeza posible respecto al funcionamiento del mismo. Yo no puedo decir que yo voy a cobrar por la tenencia de un carro, nada más así porque sí. A pesar de que ya está una ley, me tienen que decir cómo yo voy a cobrar los impuestos de tenencia por ese carro. ¿Qué procedimiento debo de seguir a cabo para que eso esté bajo control y se pueda llevar a cabo de manera correcta? ¿Estamos? El siguiente, la no confiscatoriedad del tributo. Dice, este principio establece para asegurar que el Estado no pueda atentar mediante el tributo contra la propiedad privada. Por eso dicta que el tributo pagado por un bien o servicio no puede equivaler al bien o servicio todo, pues eso equivaldría a su confiscación por parte del Estado. Básicamente significa de que no podemos cobrarnos a lo chino con propiedades privadas porque no pagaste impuestos así como así. Tiene que haber un proceso de por medio en el cual haya un embargo y que se establezca el valor de la propiedad en proporción a lo que se debe en impuestos. Muy conocido, por ejemplo, el caso de Juan Gabriel, que debía un montón de impuestos y que Hacienda le quitó bastantes propiedades. No se quitaron las propiedades de manera automática ni deliberada, sino que tuvo que haber un proceso al respecto sobre esto. Por último, tenemos el de la economía de la recaudación y dice, si bien el Estado está en capacidad de crear y administrar los tributos, según este principio puede hacerlo únicamente con el fin de garantizar su propia existencia y mantenimiento, no con fines de enriquecimiento de ningún tipo. O sea que Hacienda debe de cobrarte los impuestos y todas las demás instituciones que te cobran impuestos deben de pagar, deben de hacerlo conforme a la ley y no cobrarse a lo chino ni los montos del liberador nada más, porque sí, no deben de buscar el enriquecimiento ilícito, sino deben de cobrar lo que ellos necesitan cobrar para que funcione el país. A muy grandes modos, esto es el derecho fiscal. Y por último tenemos el derecho agrario. Este está súper facilísimo y la verdad es que, bueno, prácticamente no se lleva a cabo. El derecho agrario nos habla de las propiedades agrarias, o sea, básicamente del campo. Nos habla de, obviamente, las parcelas y los ejidos y cómo deben de funcionar cada una. ¿Qué instituciones, qué organismos deben de existir para regular esto? ¿De qué manera se debe de hacer? Las juntas, cómo deben de estar administradas, cómo debe de administrarse las tierras, bajo qué porcentaje le toca a cada quien, etcétera, etcétera. Esto básicamente es en muy general sobre el derecho del campo o el derecho agrario. Es un derecho viejísimo que prácticamente está en extinción aquí en México. Ya prácticamente no existen ejidos. Sí existen ejidos, pero cada vez son mucho menos. Entonces cada vez se vuelve mucho más impráctico y antiguo este derecho tal cual. Y llegamos a la actividad 32 de la página 91, que es muy similar a la actividad 31. Dice, en una tabla o esquema explica la definición
de los derechos procesal, fiscal y agrario, así como sus características, principios, y da 3 ejemplos en los que se apliquen en tu vida cotidiana. De igual manera, le pueden tomar una fotografía y enviarlo por aquí o por correo. Cualquiera de las dos está bien. Tenemos entonces ahora esto que equivale a la sesión 3 del bloque 3. Y en este vamos a hablar del derecho laboral, el derecho económico y el derecho ambiental. Tenemos al derecho laboral, que básicamente es aquel que regula las relaciones laborales entre un patrón y empleado. Obviamente es el derecho que regula las relaciones del trabajo. ¿Estamos? Ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la sociedad. En principio, pues obviamente no se tenían derechos los trabajadores, eran explotados, acuérdense de la esclavitud y todo lo demás. Y esto ha ido evolucionando cada vez más y más y más. Tiene algunas características. Esto lo van a encontrar en la página 91 y página 92. Es dinámico, dice. En primer lugar, como se desprende de lo anterior, es un derecho dinámico en constante evolución de acuerdo con procesos socioeconómicos que vive cada país. Cada vez que pasa algo con respecto de un suceso histórico que marca una huella, va a marcar por lo general un cambio en las leyes laborales, lo que significa que es dinámico porque está en constante evolución. Por ejemplo, una vez que terminó aquí la Revolución Mexicana, se reconocieron en la Constitución del 17 los derechos de los trabajadores. Antes de eso, cuando todavía estábamos con el porfiriato y todos estos rollos, había una onda muy de esclavitud en el país que los trabajadores no tenían prácticamente ningún derecho. Entonces es dinámico porque va evolucionando conforme van pasando algunos sucesos. Es social, dice, porque sus fundamentos apuntan a representar el interés general, pero también es un derecho profesional porque se ocupa de las personas que ejercen una buena profesión o de trabajo. Básicamente es social porque va a velar por intereses generales. ¿Y qué intereses generales? Pues que haya una equidad en esta relación laboral y que el patrón no se pase de lanza y no abuse demasiado del trabajador y que el trabajador no se pase de lanza y no huevonee y no se friegue el patrón. Que hay un equilibrio, vamos. Aunque por lo general las leyes laborales aquí en el país van a ir orientadas más hacia apoyar al trabajador que apoyar al patrón. Por último, es expansivo, dice, nació con competencias muy bajas, las que se fueron actualizando y continúan haciendo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente al empleo formal, llamado en blanco, mientras que el empleo no registrado podía no ajustarse a estas condiciones legales. Es deber del Estado aplicar sanciones frente al trabajo no registrado, pero también debe alentar el trabajo registrado mediante incentivos para que ambas partes les convenga proceder por la vía legal. Acuérdense que tenemos el trabajo formal y los trabajadores informales. Entonces, las leyes laborales van a ir solamente o van a contemplar solamente a las formales y las informales quedan un poquito en el aire. La verdad es que no están muy contempladas dentro de la ley. De una manera muy escueta hablan un poquito sobre las actividades del comercio informal, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero no lo contempla tal cual como una regulación. Entonces, sí nos deja un poquito al aire todo esto y se refiere a que debe de ser expansivo porque debe de agrupar tanto a formal como informal. Ahora sí, el derecho económico que lo vamos a encontrar en la página 92. Dice, es una rama del derecho cuyas normas jurídicas establecidas tienen por objeto organizar,
disciplinar y controlar las facultades administrativas y la administración pública e impulsar emprendimientos en la administración privada. Entonces va a organizar la administración pública y va a incentivar la administración privada. O sea, nos referimos, por ejemplo, en la administración pública a todas las instituciones de gobierno y las privadas a todas las empresas. ¿Estamos? Tiene algunas características. Dice, es humanista porque tiene como centro al hombre y no tiene relación con otros ajustes económicos de carácter estructural. Básicamente es humanista porque se busca el bienestar de las personas mediante la correcta organización de la administración pública y la correcta aplicación de incentivos a las empresas. Si se fijan ustedes, en el país están faltando ahorita estas dos bastante grueso. Dice, dinámico y adaptable a los nuevos procesos económicos impulsados por el desarrollo tecnológico y productivo de los bienes y servicios. Si algunas cosas se le escapan al derecho laboral, al derecho económico nada se le escapa y siempre está incluyendo las tecnologías dentro de sus regulaciones. Todo aquello que vaya siendo novedoso y nuevo, el derecho económico lo va adaptando para eficientar sus funciones en ambos ámbitos. Dice que es complejo al tener normas que favorecen a un sector productivo, pero a su vez desfavorezcan a otros servicios económicos y de producción. Esto lo van a ver ustedes mucho, por ejemplo, en STEM, cuando vean lo de los planes económicos que tenía cada gobierno, los modelos económicos que tenía cada gobierno en nuestro país, que algunos favorecían mucho más al campo, otros más hacia la industria, otros más hacia el petróleo, y siempre o le inviertes a uno o le inviertes a otro. Unos ganan y unos pierden. Es concreto debido a las normativas en las cuales se comprende que el derecho económico solo abarca la actividad económica. Significa que las leyes en materia económica solamente van a hablar de economía y no van a inmiscuirse en otros ámbitos que no le competen, que no le interesen. Es nacional e internacional porque la actividad económica y comercial busca traspasar fronteras y ampliar los espacios económicos que abarca. Cuando ustedes en SEM lleguen a lo que es el neoliberalismo, si no es que ya llegaron un poquito en esto, van a darse cuenta ustedes que nuestra economía es global. Y si se fijan, ahora más que nunca lo estamos viviendo, de que todos estamos conectados con todos. Y cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo va a afectar a los demás, incluso en materia económica. Entonces, a eso se refiere que es internacional y que también es nacional. Abarca todo por completo, ¿estamos? Y por último, es multidisciplinario e interdisciplinario, ya que también forma parte de diferentes disciplinas con las cuales se relaciona. O sea que estas se van a relacionar con otras áreas, como por ejemplo la política, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. La economía abarca todo, igual que el derecho abarca todo, se relaciona con todo. ¿Estamos? A muy grandes modos, esto es el derecho económico. Y terminamos con el derecho ambiental, que lo vamos a encontrar en la página 94. El derecho ambiental básicamente es aquel que va a buscar regular la relación del hombre con el medio ambiente. Y tiene como propósito que sea autosustentable y que sea ecológico. ¿Qué significa esto? Que no le cause daño al medio ambiente. Son las leyes que existen para proteger el medio ambiente y que no le terminamos de partir su Mauser a la Tierra. Este derecho se caracteriza porque va a proteger los sistemas naturales y los ecosistemas naturales que hacen posible la vida, por ejemplo, de estos elementos básicos como el aire, el agua, el suelo, el subsuelo, y en sí todo lo que conlleve las
los paisajes, los ecosistemas, para que funcione correctamente cada uno de ellos. Se cuenta que existe un balance en ellos, entonces debe de proteger todo eso. Es multidisciplinario, pues es una disciplina de síntesis, esto es que integra una serie de aportaciones de otros cuerpos jurídicos, se nutre de otras leyes para aplicarlas dentro de su ámbito. Por ejemplo, lo de las leyes que prohíben en la Ciudad de México ciertos tipos de carros o ciertos modelos, etcétera, etcétera, porque contaminan más o contaminan menos. Se van a nutrir de ellos para determinar si se vuelven o no se vuelven legales o no. Y por último tenemos la vocación universal. Dice, porque la norma ambiental tiene un ámbito determinado, pero también se aplica en relaciones entre estados, por ejemplo, tratados internacionales en materia ambiental. Significa que a pesar de que haya leyes internas que nos van a decir cómo debemos proteger nuestro medio ambiente, cómo compartimos un gigantesco medio ambiente que es todo el planeta, entonces también involucra aquí las relaciones entre los países. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para buscar proteger al medio ambiente. A muy grandes modos, esto es el derecho ambiental. Y tenemos la actividad sintética, que es igual a hacer una tabla explicando la definición, características y principios de los tres derechos, laboral, económico y ambiental, y van a darme 3 ejemplos en los cuales ustedes pueden aplicar estos principios a su vida cotidiana. Hasta aquí le dejamos, abarcando las 3 sesiones que corresponden a la semana. Y voy a dejar las actividades aquí de manera independiente y van a tener una fecha determinada para poder ser entregadas. Les recomiendo a ustedes que vayamos cumpliendo dentro de estos lapsos, porque finalmente si cumplimos de manera virtual, cuando ustedes tengan que llevar sus trabajos, que creo que va a ser el 1 de junio, pues ya no tienen que llevar estos trabajos, ya están revisados por completo y ya no tienen ningún problema ni ninguna bronca. Si tienen alguna duda, bueno, estoy al pendiente de ustedes y pues que estén bien.